Bendito es el Señor para siempre. En su misericordia nos tiene en medio de su casa y nos sostiene en su fidelidad. Amén. Vamos a orar para que el Señor pues siga preparando nuestros corazones a través de la palabra que Él quiere hablarnos, que nosotros podamos ser entendidos y obedientes de esa palabra de Dios cada día, para que sea esa lámpara que ilumine nuestro camino, nuestro sendero y siempre nos vaya bien. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por la fidelidad de tu nombre, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor, porque tú, Señor Dios de gloria, has hecho convocación en esta noche, Señor, para que primeramente nosotros te demos alabanza, te demos gloria, Señor, y honor como tú lo mereces, Padre. Y ahora tú nos das de tu palabra, Señor, esa enseñanza, esa instrucción, Señor, para que cada uno de nosotros nos alimentemos y crezcamos, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia, Señor. Gracias por tu pueblo que está acá presente, Señor, por cada uno de los que está en sus hogares a través de la transmisión, Señor. Habla, Padre, a los corazones, abre el entendimiento, Señor Jehová, poderoso Dios, para que en todo, Señor, podamos agradarte y honrarte, Señor, en todo tiempo, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gloria y honra, Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bendito es el nombre del Señor. En esta noche, amados hermanos, el tema o el mensaje que el Señor me dio para compartir con su pueblo, y pues obviamente, como siempre decimos, para mi vida primeramente, lleva como título Evolución en la mentalidad del Hijo de Dios. Y esto, amados hermanos, porque dentro del crecimiento que cada uno de nosotros debemos tener como hijos de Dios, a medida que su palabra se va haciendo cada vez más visible en nosotros, porque nos va transformando, nos va sanando, nos va libertando, ¿verdad? También tiene que venir en medio de nuestra vida el que esa mentalidad nuestra que traíamos de lo antiguo venga a ser cambiada, venga a ser transformada en el Señor y también empiece a adaptarse a ese nuevo modelo que cada uno de nosotros seguimos, que es Cristo Jesús. Se adapte a lo que Él nos enseñó, a lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas también, como ese ejemplo que es a imitar Él para cada uno de nosotros. Y en esa forma de conducirse, Él siempre agradó a Dios, Él siempre honró a Dios, y al final de cuentas es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer para con nuestro Señor y Salvador. Quiere que lo alabemos, quiere que lo honremos, así como Cristo lo hizo, y en esa forma de conducirse podemos llegar a obtener lo que Cristo obtuvo, que es estar sentado a esa diestra del Padre. Y para que podamos ir entendiendo un poquito, amados hermanos, quisiera que me acompañen por favor al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22 y vamos a leer los versículos del 39 al 44. Y leo así para ustedes y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entendemos, amados hermanos, a través del pasaje que era un momento difícil para Jesús, un momento duro en medio de su vida, donde sabía que el momento para lo que él había sido enviado a este mundo estaba próximo a llegar, y era el que él tuviese que morir en esa cruz por cada uno de nosotros para darnos esa salvación, para darnos esa redención, amados hermanos. Y en medio de ese momento en el que él estaba, amados hermanos, dice que va con sus discípulos, pues sale, va a orar al Monte de los Olivos, sus discípulos lo siguen, y no me voy a meter hoy con los discípulos, ¿verdad? Sino específicamente en el ejemplo de Jesús. Y
les dice, oren para que no entren en tentación, y Él se aparta. En ese momento de aflicción, en ese momento de agonía, como lo dice ahí su palabra, Él va a buscar la presencia de Dios y se acerca al Padre con esa humillación, con ese reconocimiento de quién es Dios, así como lo hacemos cada uno de nosotros cuando estamos en un momento de aflicción, en un momento difícil, en una decisión que debamos tomar y necesitamos acercarnos al Padre. Y lo hacemos con esa convicción de que Él, que es el que nos conoce, que Él es, como es nuestro Padre, sabe qué cosas tenemos necesidad y la forma en que también puede ayudarnos y venir a levantarnos a cada uno de nosotros en medio de lo que estamos viviendo. Y me llamaba la atención, amados hermanos, porque dentro de ese acercarse a Dios, dentro de esa humillación, dentro de ese reconocerle como ese Padre, le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Como pidiéndole, Señor, si hay una pequeña posibilidad de que esto que tengo que pasar, no tenga que pasarlo, que no pase, ¿cierto? Es como que aunque Él sabía lo que iba a pasar, en medio de su carne, en medio de su humanidad, podía manifestarse tal vez el temor, tal vez el ¿qué me va a pasar? ¿Verdad? No sé de qué manera lo van a hacer, si me va a doler mucho o no me va a doler. Pero Él le dice a Dios, si tú quieres. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, ojalá que no pase lo que va a pasar en mi trabajo, ojalá que no me despidan, ojalá que, si tú quieres, Señor, que no me den, el despido, que yo pueda pasar el examen que tengo que pasar, porque confiamos o esperamos, ¿verdad?, que el Señor nos pueda socorrer y ayudar en medio de ese momento. Pero Él le dice también, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando le está diciendo acá, no se haga mi voluntad, amados hermanos, dice que dentro de esta palabra, dentro de la definición de lo que era voluntad, dice que es una palabra bastante larga, está dividida en dos partes, y dentro de esta específicamente dice que es una palabra que significa aquiescencia. Pues yo no sabía qué era aquiescencia, entonces me fui a buscar qué era la aquiescencia y dice que es un consentimiento, una aprobación, un asentimiento tácito o expreso que se da en un acto, una decisión, una pretensión, implica conformidad, implica aceptación y es escoger o preferir, es deseo, es inclinarse, y ahí un poquito más de la definición. Cuando él se acerca a Dios y le dice, ojalá no pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, le está diciendo, Señor, realmente mi deseo es que no llegase a pasar, pero entiendo que esto, Señor, lo que tú quieres para mí es bueno y yo lo consiento, yo lo apruebo. Y ya vamos a ver un poquito más adelante a qué nos lleva esta parte de ese consentimiento o esa aprobación. Estamos hablando que Jesús le dice, sí, si puedes, pásalo, porque esto es lo que yo estoy sintiendo, este es mi dolor, esta es mi aflicción, esta es mi angustia en medio de este momento. Pero yo quiero hacer tu voluntad, no quiero que se haga lo mío, sino la tuya. Quiero que se ejecute tu deseo en medio de lo que yo voy a pasar. Y en nuestras vidas, amados hermanos, podemos aplicarlo a las cosas buenas y también a las cosas no tan buenas que tal vez nos pueden llegar a acontecer o a suceder en medio de nuestra vida. Podemos ver, o lo que podemos ver en medio de las circunstancias, que si nosotros podemos llegar y decir, Señor, hágase tu voluntad, en nosotros haya un entendimiento, así como Cristo lo hizo, donde Él estaba consintiendo, aprobando esa voluntad de Dios que iba a manifestarse para Él, para salvación, para salvarnos a cada uno de nosotros y llevarnos a nosotros en ese camino que Él quería dirigirnos. Donde a pesar de que nosotros estemos en esa aflicción, en ese momento de decisión, porque tal vez no es algo malo, ¿verdad? Pero sí un momento en que nos encontramos en una encrucijada, nosotros podamos, al igual que Cristo, acercarnos al Padre con esa humillación, ese entendimiento y doblegarnos delante de Él y poder llegar a entender que la voluntad de Dios es buena para mí. Lo que Él me esté trazando es bueno para mí.
Y en eso yo le estoy expresando, yo le estoy diciendo a Él que me sujeto a su voluntad, que quiero obedecerle, que quiero agradarle, así como Cristo también lo hizo. Porque como les decía al principio, ese es el ejemplo que nosotros tenemos y el que tenemos que seguir, sujetándonos a Dios y sujetándonos a esa voluntad de Él con reverencia. Pero cuando le decimos a Dios, hágase tu voluntad, ¿lo estamos haciendo nosotros con entendimiento? ¿Estamos meditando en lo que estamos pidiéndole a Dios en medio de nuestra vida? Así como Cristo lo hizo. Cuando le pedimos al Señor que se haga su voluntad, estamos en verdad diciéndole, queremos humillarnos, Señor, y quedar a disposición tuya en lo que tú quieras trabajar y hacer en medio nuestro. Porque muchas veces, amados hermanos, usamos esta frase en medio nuestro, que se haga tu voluntad, que se haga lo que Dios quiera, ¿cierto? Y en muchas situaciones, en muchas circunstancias en medio de nuestra vida. Pero estamos conscientes de lo que esto implica. Implica morir a mi carne, morir a mi deseo, morir a mi decisión, que tal vez ya tengo tomada, que tal vez ya tengo fija en medio de mi mente. Pero le estoy diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, de cómo usamos la palabra del Señor en medio de nuestras vidas, porque el Señor va a hacer su voluntad, el Señor la va a cumplir. Pero nosotros tenemos que estar entendidos en qué nos estamos metiendo cuando le pedimos a Dios, hágase tu voluntad en medio de nosotros, al humillarnos bajo esa poderosa mano de Dios y aceptar lo que Él quiera hacer conmigo. Porque no somos nosotros, amados hermanos, o no es por nosotros que se dan las cosas. Es por la voluntad y el favor de Dios que a cada uno de nosotros como sus hijos se nos van dando las cosas cuando nosotros nos sujetamos y obedecemos a su voluntad. No es nuestro brazo, no es nuestro razonamiento, amados hermanos. Y ahí es donde el Señor quiere que vayamos empezando a tener esa evolución en nuestra mentalidad. Ya no quedarnos en esa parte como niños cuando recibíamos la leche espiritual, ¿verdad? Chiquititos y que se nos daba todo. Ahora el Señor quiere que nosotros creamos en fe que esa voluntad de Dios va a ser agradable y buena para cada una de nuestras vidas. Y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Donde Dios quiere también que esa voluntad se cumpla y se ejecute en nuestros corazones para el bienestar, amados hermanos, porque como Dios, como Padre, como lo decíamos o lo decía ahora, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y en medio de ese pedirle su voluntad y Él trabajar en medio de nuestras vidas, Él va a hacer crecer nuestra fe, Él va a hacernos crecer en sabiduría, Él va a hacer crecernos en conocimiento, amados hermanos, donde ya no van a haber situaciones o circunstancias que nos dobleguen o que nos hagan consumirnos en la tristeza o en la amargura o en la depresión, sino que vamos a entender que Dios está en medio del asunto y que está trabajando en nosotros. Jesús le dice, no se haga mi voluntad, mas que se haga la tuya. Y cuando le dice que se haga tu voluntad, está diciendo que se haga tu determinación, la de Dios, ya no la mía. Que se haga tu elección, tu alternativa, específicamente tu propósito, el decreto y también la voluntad, la inclinación, el querer, el agradar. Eso es lo que le decimos nosotros a Dios cuando le decimos, hágase tu voluntad. Quiero que se cumpla tu decreto, Señor. Quiero que se cumpla esa determinación que tienes para mí. Por eso les preguntaba, ¿estamos entendidos de lo que pedimos delante de Dios? Porque nos va a llevar a un reto, amados hermanos. Vamos a ver. Ok, en esa parte, en esa determinación, en ese reto, como les decía, que el Señor nos puede meter, tal vez, amados hermanos, no vamos a estar viendo o entendiendo la alternativa que Dios tiene para nosotros, porque tal vez nosotros tenemos nuestra mente fijada en algo específicamente. Nuestra mente ya dijo, esto tiene que ser de esta forma. Yo voy a hablar con mis hijos y el resultado tiene que ser este. Yo voy a ir y pedir, no sé, un aumento de salario y tiene que ser de esta forma.
y nuestra mente, estoy hablándolo en la parte física, amados hermanos, porque el Señor opera en ambas cosas, en lo espiritual y en lo físico también. Pero si estamos determinados, amados hermanos, aunque la alternativa de Dios se dé, aunque la posibilidad de Dios se dé o ese decreto de Dios se quiera dar para mí, si yo no estoy entendido de la voluntad de Dios para mí, de ese decreto, puedo llegar a perder lo que Dios tenía con manos llenas para darme, por causa de que tal vez mi fe no me alcanzó para creer en esa voluntad de Dios. Tal vez mi fe no me llegó hasta ahí para poder creer que eso de Dios podía ser mucho mejor que de lo que yo estaba pidiendo. Por eso, amados hermanos, el decirle a Dios que se cumpla tu voluntad, tu decreto, tiene que llevarnos a ese entendimiento, a ese cambio. Dios quiere lo bueno para cada uno de sus hijos. Quiere venir a bendecirnos, quiere venir a libertarnos, quiere venir a sanarnos, amados hermanos, de cuántas cosas que hay en medio de nuestra vida que todavía arrastramos, que todavía tal vez no nos hemos despojado del todo. Y Dios, en esa voluntad suya, quiere hacerlo, porque esa es la bondad de Él, ese es el favor de Dios para con nuestra vida. ¿Qué tan entendidos estamos cuando le estamos diciendo esto a Dios? Cuando pedimos tal vez un trabajo y tal vez no se nos da el trabajo como nosotros queremos. Y como no se nos da como nosotros lo pedimos, entonces esta no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios tiene que ser siempre buena. La voluntad de Dios siempre tiene que darme lo que yo quiero. O tal vez se nos da el trabajo, pero se nos da no con las, ¿cómo se puede decir? Con los requerimientos o con las características que yo quiero, porque tal vez yo quiero ganar 1.000.000 de colones y me pueden decir, no le podemos ofrecer 1.000.000 de colones en este momento, pero le vamos a dar 850,000 y a lo largo de los meses puede que llegue al 1.000.000. Pero como no es lo que yo ya establecí en mi corazón, como no se adapta a mi voluntad, entonces no lo acepto como voluntad de Dios. Y me niego, y como les decía hace un ratito, puedo llegar a perder eso que Dios tiene en medio de mi vida. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna afección, alguna dolencia en nuestro cuerpo y tal vez Dios no nos sana, amados hermanos, habiendo pedido que se haga su voluntad. Puede ser, amados hermanos, que como a Pablo, que tenía un aguijón en su carne, que no sabemos qué era, esa enfermedad sea para usted y para mí ese aguijón que nos recuerde que así como Pablo tenemos que seguir orando, rogando, intercediendo para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Pero como Dios no me sana, como Dios no hace algo, entonces entro en duda, entro en decepción para con Dios, en lugar de disponer mi corazón para aceptar lo que Él me ha dado. Y si todavía tengo vida y si todavía puedo caminar y si todavía puedo hablar, disfrutar de eso que me ha dado, porque ahí está el bien de Dios, amados hermanos. Pero muchas veces nos retraemos por la enfermedad, nos retraemos en tristeza, en angustia, en dolor, en lugar de salir de esa cueva y buscar a Dios y buscar cuál es su propósito, su decreto para mí. Porque a veces no lo entendemos, amados hermanos, nos pasan cosas, suceden cosas y nosotros decimos, no entiendo. Buscamos la voluntad de Dios, inquirimos delante de Dios para que Él nos muestre qué es lo que quiere trabajar y hacer con nuestra vida. O simple y sencillamente lo dejamos pasar como algo que vino, como algo que fue, sin producir nada en medio de nuestro corazón, en lo profundo, en medio de nuestras vidas. Y aquí es donde nuevamente, amados hermanos, nos invita el Señor a ir evolucionando, a ir cambiando en ese pensamiento, en esa mentalidad, a crecer, amados hermanos. Porque me inquietaba mucho el Señor de que queremos quedarnos siendo niños, seguir solamente alimentados, pero no queremos nosotros tomar la cucharita y comer por nosotros mismos y tener que ya esforzarnos nosotros mismos por ese alimento, como hacen los niños cuando ya empiezan a crecer. Porque sí, los primeros meses los papás les damos y hasta creo que el año, ya no me acuerdo, ya perdí la cuenta. Pero llega un momento en que el niño mismo le quita a uno la cuchara y ellos empiezan a comer solitos. Igual para caminar, igual para hacer sus necesidades, amados hermanos. ¿Por qué vamos a quedarnos como niños, nada más esperando que las cosas medio lleguen, cuando podemos entender la voluntad de Dios?
Cuando podemos hacer como Cristo, acercarnos a Él, al Padre, con esa ternura que Él va a tener para recibirnos y para aconsejarnos y para darnos, amados hermanos, lo que Él quiere o crea que es bueno para nosotros. No desaprovechemos esa oportunidad de crecer, amados hermanos. Y más bien le podamos decir, así también como Cristo lo hizo en algún momento, yo apruebo. ¿Se acuerdan el significado que les dije hace un ratito? Es como dar una aprobación y no es que nosotros tengamos que decirle, sí, Señor, yo te apruebo y ya les voy a explicar. Tal vez no en el sentido de la palabra de aprobarle porque Él es Dios, Él es el alfarero y nosotros somos la obra, ¿cierto? Nosotros somos el barro. Pero sí en esa humillación de decirle, Señor, me dispongo porque tal vez yo quería ir por el camino de la izquierda y tú me estás diciendo por el de la derecha. Y si te obedezco, ahí voy a hallar bendición, ahí voy a hallar restauración, ahí voy a hallar vida eterna, allí crezco, allí me esfuerzo, allí peleo. Y tú siempre me vas a ayudar y tú siempre me vas a alentar. Porque, amados hermanos, en medio de todo, de las circunstancias que vivimos, tenemos que aprender a ver a Dios. En medio de los matrimonios le pedimos a Dios, Señor, trabaja en nuestro matrimonio. Padre, haz lo que tengas que hacer. Y empiezan a levantarse tal vez las discusiones, las diferencias. Y decimos, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y no estoy hablando de pleitos, de golpes y cosas así, sino tal vez que estemos en un desacuerdo y entramos ahí. Es necesario que esas cosas se manifiesten, hermanos, también, para ver qué hay en nuestro corazón, para que el Señor nos sane, para que el Señor nos limpie. Pero cuando el Señor empieza a meter su mano, no, Señor, de esta forma no, porque esto no nos está ayudando, porque esto no nos está limpiando. Cuando es lo que el Señor quiere hacer, es como Él quiere trabajar para purificarnos, para sanarnos, amados hermanos. Tal vez decimos, ya no aguanto, yo quiero divorciarme. Inmediatamente, amados hermanos, cuando ese pensamiento viene a nuestra mente, a nuestro corazón, estamos saliéndonos de la voluntad de Dios. Porque nosotros pedimos casarnos, nosotros pedimos pareja, nosotros buscamos en Dios y en su misericordia Él nos lo añadió. Él nos dio de su voluntad y en eso tenemos que deleitarnos, en eso tenemos que gozarnos, amados hermanos, porque es el bien, es el favor de Dios. Ahí está su voluntad en nuestra vida. Y me lleva el Señor a entender, amados hermanos, también que muchas veces en medio de lo que vivimos, y creo que lo toqué hace un poquito, creemos que solamente todo tiene que ser bien de parte de Dios y no mal. Que no podemos estar enfermos porque es que el enemigo nos atacó, que no podemos estar, no sé, en una situación económica difícil porque el Señor nos atacó, el Satanás nos atacó. No sé si me voy a entender. Y nos vamos a ir al libro de Lamentaciones 3, amados hermanos. Porque me decía el Señor que esto es, obviamente, palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender para poder discernir las cosas, porque unas son las consecuencias de nuestros actos que vienen por causa de que tomamos malas decisiones y otras pueden ser las que Dios usa y trabaja en medio de nuestra vida para perfeccionarnos y para mostrarnos su voluntad. Y dice Lamentaciones 3, los versículos 37 y 38, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Quiénes somos nosotros para creer que Dios no puede enviar algo malo, alguna situación, algún momento difícil, una decisión que tal vez no sé qué tomar o cómo tomarla? Y yo pensar o decir que eso no viene de parte de Dios. Y como ejemplo, amados hermanos, el ejemplo que leímos al principio, el de Cristo. ¿En qué momento estaba Cristo? Estaba en un momento bueno, estaba lleno de risa, lleno de gozo por lo que iba a pasar. Estaba en un momento difícil. ¿Por qué nosotros pensamos que Dios no puede venir a tratar nuestra vida con este tipo de situaciones, con enfermedades, amados hermanos, también? Puede permitirlas para tratar y trabajar lo que hay en lo profundo de nuestro corazón,
No es para lastimarlo, no es porque la tiene en contra suya ni en contra mía. Es porque Él ve que es necesario para trabajar en nuestra paciencia, para trabajar en nuestro amor al prójimo, para trabajar en la ayuda con el resto de hermanos, qué sé yo, amados hermanos. Lo que Dios esté mirando en cada uno de nosotros con esa lupa que es necesario trabajar. Porque dice el 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De esa misma boca que salieron las palabras para crear todo lo que nosotros vemos, amados hermanos, también salen lo malo y lo bueno. Pero reitero, para tratarnos, para trabajarnos, para perfeccionarnos y que se manifieste su obra en nuestra vida, su voluntad. Y yo, si entiendo que lo que estoy viviendo, Dios lo está usando para trabajarme, amados hermanos, lo voy a hacer, aunque suene contradictorio, con gozo, porque estoy en medio de una enfermedad y tal vez no voy a estar ahí y muerta de risa, ¿verdad? Pero sí, si entiendo, si tengo esa evolución en mi pensamiento, voy a decir, Señor, esta es tu voluntad. Y si lo estás permitiendo, vas a trabajarme, ayúdame a ver qué es lo que quieres sacar de mí. ¿Cuál es el fruto que va a brotar de mi corazón, de mi mente, de mis miembros? Ayúdame a poder verlo, a poder disfrutarlo aún, si es un fruto de lo que tú vas a trabajar en medio de mi vida. Como les decía, en medio de estas situaciones también, amados hermanos, ¿qué puede Dios tratar? Y aquí lo había anotado, puede tratar Dios con nuestro ego, trabaja con nuestra razón, trabaja con nuestra paciencia, trabaja con nuestra humanidad. O sea, no hay área, cuando nos disponemos a la voluntad de Dios, no hay área que quede oculta, no hay área que quede escondida, sino que Él va a trabajar hasta lo último para perfeccionarnos. Cuando tú o cuando yo esperamos en la voluntad de Dios, amados hermanos, espero que su obra se complete en mi vida, ¿cierto? Por eso es que estamos nosotros acá, porque esperamos que en algún momento, cuando sea que Él nos llame a su presencia o que ya venga por todos, su obra esté completa, esté perfeccionada. No podemos ignorar la voluntad de Dios. Debemos trabajar y esforzarnos a favor de esa obra de Dios en nosotros. Quiero que vayamos también al libro de Romanos, amados hermanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 solamente, aunque habla de cosas que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Vamos a basarnos en este momento solamente en estos dos versículos. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En medio de las recomendaciones o de los deberes que tenemos nosotros como hijos de Dios, en este pasaje, amados hermanos, empieza diciéndonos: os ruego por esas misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como culto racional. Así como Cristo en su momento llegó y entregó su cuerpo, se preparó para lo que iba a venir, nosotros, amados hermanos, día a día tenemos que prepararnos y entregarle al Señor nuestra vida, nuestras áreas. Lo que sabemos que no está sujetándose a su voluntad, que no le está escuchando, que no le está obedeciendo. Y dice que es un culto racional, o sea que tenemos que hacerlo con entendimiento. No solo llegar y decirle: Señor, aquí estoy, tú conoces lo que hay en mí. Sí, Él lo conoce, amados hermanos. Pero lo conozco yo, punto por punto, lo que el Señor quiere de mí, que yo le ofrezca, que yo le entregue en sacrificio para que esa voluntad suya se cumpla en mí. Donde yo me niego en mi carne, donde yo, porque tal vez ya no podemos o no sacrificamos animalitos, ¿cierto? Antes, recuerdan que en seminario, bueno, y en la palabra, obviamente, se nos enseña que era lo que ellos sacrificaban y eran animalitos. Ya no son animalitos, amados hermanos.
hoy en día nos corresponde a usted y a mí presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Y no solo vivo, dice que santo y agradable. Tal vez a nosotros no nos va a ser tan agradable porque estamos entregando nuestro brazo, nuestra razón, nuestras decisiones, lo que nosotros somos, la manera en cómo nos hemos conducido a lo largo de la vida. Y no nos va a ser agradable, pero a Dios le va a ser agradable. Y lo va a convertir en algo santo, en algo perfecto en nosotros, porque ahí se va dando la transformación de Él hacia nuestras vidas. Y nos dice, amados hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y no es adaptarnos o, ¿cómo es que dice ahí? No es conformarnos a 100 años, ¿verdad? Que es un siglo, a conformarnos a lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. No es eso, amados hermanos. Porque dice ahí, no os conforméis a este siglo. Y a lo que me llevaba el Señor es a que no nos conformemos, amados hermanos, a lo que ya hay en nuestra mente, a lo que ha sido aprendido por nosotros, por causa de la costumbre, por causa del aprendizaje que podemos tener de nuestras familias, por causa de lo que hemos visto a lo largo de la vida. Es que mi mente, empiece a desenmoldarse de ese molde, valga la redundancia, y empiece a obtener el molde de Cristo, a acercarme a Dios en humillación, a decirle, Padre, haz tu voluntad en mí, que cese yo de mis obras para que entonces sean tus obras las que yo pueda replicar, las que yo pueda hacer, y esa transformación se dé por medio de esa renovación de nuestro entendimiento. Y cuando hablamos de renovación, amados hermanos, dice que, bueno, es renovar, ¿verdad? Pero cuando habla de la parte del entendimiento es el intelecto, es la mente, es el pensamiento, es el sentimiento, es el sentido. O sea, todo lo que pudo haber aprendido nuestro cuerpo, nuestro ser, amados hermanos, tiene que ser transformado, tiene que evolucionar en el entender la mentalidad del Señor, la mentalidad que Él tiene preparada para nosotros, dejando nosotros ya nuestro intelecto, donde muchas veces en Él nos basamos o en Él ¿cómo se dice? Nos apoyamos, ¿cierto? Gracias. Eso tenemos que empezar a dejarlo si queremos la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos, amados hermanos, aún en el pensamiento, dice, en los sentimientos. Y me llamó la atención, hermanos, porque se va ya muy profundo. Ya no es solamente acá en lo aprendido, sino en lo que está aquí, en lo que muchas veces, amados hermanos, nos gobierna de una forma que estamos, sí, totalmente sujetos a nuestros sentimientos, a nuestras reacciones. ¿Será esa la voluntad de Dios? Necesitamos esa transformación. Y aún dice en nuestros sentidos, el ojo, la vista, el tacto, el oído, y me falta uno, el olfato. Aún en esa parte, Dios quiere venir a que aceptemos su voluntad, a que se dé esa transformación en nuestra vida completamente. Y dice también, amados hermanos, en esa renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis. O sea, es necesaria la renovación, hermanos. Es necesaria esa evolución del pensamiento para que usted y yo podamos comprobar, dar fe, dar seguridad de esa voluntad de Dios en nosotros. Dar seguridad de que el decreto que Dios tiene para mí se cumplió, se ejecutó en esta área de mi vida que era tal vez la mentira, donde Dios quería venir a trabajar y la trabajó y me limpió y ya no lo hago más y puedo ver la obra de Dios en mi vida y la transmito a otros y otros, amados hermanos, pueden repetirla también. Es necesaria la renovación del entendimiento. Tal vez, como les decía, veamos las dos partes en el versículo de Lucas. Está mi deseo o el deseo de Cristo, pasa de mí esta copa, pero entiendo, Señor, que esto es lo bueno. Y no estoy poniendo a Jesús como negativo, amados hermanos, es que
Es lo que se da en nosotros, en nuestra humanidad muchas veces. Y Cristo no estaba exento, porque sí, hijo de Dios, pero en ese momento no le valía el privilegio de hijo de Dios. No dejó de serlo. No dejó de ser hijo de Dios, pero igual tenía que padecerlo. Igual tenemos que padecer cada uno de nosotros. Igual tenemos que ofrecernos en sacrificio. Igual necesitamos renovarnos, cambiar el intelecto, amados hermanos, cambiar en nuestros sentidos, en las prácticas que tenemos. Es necesario para que podamos comprobar, dar seguridad de esa voluntad de Dios en nuestras vidas, que dice que es buena. La voluntad de Dios es, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de buena, dice que es hermoso, que es valioso, que es virtuoso. Eso es lo que Dios quiere darnos en su voluntad. Algo valioso, algo hermoso, algo virtuoso. ¿Usted quiere despreciarlo por seguir manteniéndose en su brazo, en su voluntad, en su razonamiento? Cuando Dios quiere darle algo de virtud, algo con que halagarlo. También dice, amados hermanos, que agradable es completamente agradable. También es bueno, es apropiado, es justo. Es completamente agradable. Cuando usted se humilla bajo la mano de Dios, cuando usted depone su brazo, su razonamiento y acepta la voluntad de Dios, va a ser agradable, muy agradable, amados hermanos. Y además de agradable, dice también que es, se me perdió, justo o justa la voluntad de Dios. Porque Dios no es injusto, amados hermanos. Dios no obra como los seres humanos. Dios obra en justicia y Dios sabe dar la ración justa a cada uno. Dios sabe trabajar justamente con cada uno. De ahí es donde yo no tengo que preocuparme cómo trabaja con Ruth, cómo trabaja con Eric, cómo trabaja con el hermano Carlos. Yo me preocupo porque su voluntad se dé en mi vida, que sea totalmente agradable para que Él sea justo conmigo, como quiera trabajar, como quiera hacerlo. Pero que lo haga, que lo complete, que lo termine en medio de mi vida. Y perfecta dice que es perfecto en varias aplicaciones y dice que es en trabajo, en crecimiento mental, moralmente, alcanzar madurez. No se sale el Señor o no deja ninguna de las áreas ahí por fuera, porque Él quiere llevarnos a ser perfectos, a que entendamos que cuando aceptamos esa voluntad de Dios, al final de cuentas nosotros terminamos siendo a sus ojos perfectos, porque cumplimos lo que Él quiso, porque obedecimos lo que Él quiso, amados hermanos. A veces decimos, no es que no somos perfectos, porque nos estamos viendo con nuestros ojos, tal vez físicos, y porque todavía fallamos, amados hermanos. Pero como les dije, si nos humillamos bajo esa mano de Dios y obedecemos esa voluntad, a sus ojos seremos perfectos. A sus ojos seremos agradables y no tendremos, amados hermanos, ni mancha ni arruga, porque habremos agradado al Padre tal como Él lo ha querido en medio de nosotros. Y hará, amados hermanos, que usted se sienta satisfecho, que yo me sienta satisfecho de haber agradado a Dios, de haber honrado a Dios haciendo su voluntad, así como Cristo lo hizo, porque sabemos que agradó a Dios, ¿cierto? A pesar de que tuvo que padecer su momento de oscuridad y donde muchas veces nosotros también lo pasamos, al final de cuentas Él terminó agradando a Dios y terminó siendo glorificado. Terminó siendo exaltado y ahí es a donde nos lleva el Señor a nosotros, amados hermanos. A que nosotros podamos decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Que se dé ese cambio en mi mente, Señor, para yo aceptar esa tu voluntad. Y que termine agradándote así como lo hizo Cristo. Y que aún, amados hermanos, vamos a volvernos ahí al libro de Lucas, donde empezamos en el capítulo 22. Al final, en el versículo 44, en el 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían de la tierra. Aunque usted piense que ejecutar la voluntad de Dios es demasiado difícil, amados hermanos, si usted ora, si yo oro como lo hizo Jesús, porque dice que oraba ahí intensamente, dice que se le apareció un ángel y le fortalecía. Tal vez pensamos, Señor, es demasiado difícil perdonar. Es demasiado difícil honrar a padre y madre. Es demasiado difícil, Señor, ser fiel en mi trabajo porque son así y yo no comparto eso. Y puede que usted no lo comparte, puede que yo no lo comparta, amados hermanos. Pero si entiendo que en medio de eso que estoy viendo difícil, yo puedo orarle a Dios y Él me envía su ayuda, Él me envía su fortaleza, va a ser mucho más fácil para nosotros sobrepasar esas situaciones, esas circunstancias en medio de nuestra vida. Así como Cristo lo hizo. Y vean que dice, amados hermanos, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Estaba en gran agonía, estaba en gran dificultad, amados hermanos, pero no dejó de clamar al Padre. No deje de clamar usted, que no deje de clamar yo, porque Dios haga su voluntad en medio de mi vida, de cada uno de nosotros, amados hermanos. Y por más difícil que sea, clámele a Dios, órele a Dios, busque la presencia de Dios para que lo fortalezca, para que cuando usted haga su voluntad, la fe suya crezca. Para que cuando usted haga la voluntad del Señor, amados hermanos, haya madurez de un hijo de Dios entendido, ya no llevado de aquí para allá como si fuera zacate o monte, sino un hijo de Dios que permanece firme en medio de las circunstancias, esperando al Dios vivo, esperando la redención del Dios verdadero y justo. Amén, amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a estar de pie. Llevémonos en nuestros corazones, amados hermanos, que aunque lo sabemos o lo hemos leído muchas veces, ese ejemplo de Cristo. Y pidámosle al Señor, ojalá cada día en ese culto racional donde ofrezcamos nuestros miembros, nuestro ser a Él, que Él nos ayude a aceptar su voluntad, que nos ayude a clamar como conviene, a entender que todo lo que Él pone en su mesa, todo lo que Él provee para nuestras vidas es bueno siempre y cuando nosotros le obedezcamos. Que no nos olvidemos de este ejemplo, amados hermanos, para que sea lo que nos ayude en medio de nuestro camino, de nuestra senda, a agradar a Dios en todo tiempo. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre, por tu palabra, Señor, porque ha venido, Señor Jehová, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Si alguno de nosotros, Señor, ha entendido que es necesario que haya esa renovación en esa mentalidad de nosotros como hijo de Dios, Padre, lo presentamos delante de tu presencia, Señor mi Dios, porque sabemos, Señor Jehová, que luchamos con nuestra carne, con nuestros razonamientos, Señor, con nuestros miembros, poderoso Dios, aún con nuestros deseos, nuestras voluntades, Señor, que ya estaban establecidas, que ya estaban en decreto en nuestro corazón, Señor. Mas he aquí, Señor, tú nos enseñas en esta noche que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor, que siempre va a llevarnos al crecimiento, Señor, a la madurez del Hijo de Dios, Padre, donde podamos ser de una sola pieza, Señor, y disfrutar y gozar de todo lo que tú nos das, Padre mío. Señor, que podamos derribar argumentos en esta noche, que podamos derribar razonamientos, Señor Jehová, Padre, en medio de nuestra vida, Señor, todo aquello, Padre, que se antepone a tu voluntad, Señor, en medio de nosotros, Padre, que podamos ser como Cristo, Señor, que pudo aceptar en humillación, en obediencia, Señor amado, esa voluntad tuya, para que tu obra se engrandeciese en medio de él, Señor, y fuese testimonio para muchos de nosotros, Señor. Que no desmayemos, que no nos cansemos, Señor, aún en medio de la aflicción, en medio de la agonía, Padre, podamos buscar tu rostro, Señor, para que podamos aceptar, Señor, tu voluntad y hacerlo de manera, Señor, gozosa, Padre, entendiendo que de ti vienen todas las cosas, Señor. Lo bueno, Señor, lo no tan bueno, Padre, proviene de ti, Señor amado Dios. Que podamos tener este entendimiento como hijos tuyos, Señor, y crecer en tu verdad cada día, Padre.
Fórmanos, trabájanos, ayúdanos, Señor amado. Te necesitamos, oh Padre nuestro. Te necesitamos, oh Dios de Israel, Padre, en nuestras vidas, Señor. Sosténnos en tu diestra, Padre, para no fallar en tu voluntad, Padre mío, sino en todo tiempo agradarte y honrarte, Señor, como tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Guarda nuestros corazones, Señor. Guarda nuestros pasos, Padre, como tus hijos, Señor. Que en todo lo que hagamos podamos honrarte y bendecirte, Señor, y darte la gloria y la exaltación, poderoso Dios, para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.